buenos días, mis queridos alumnos. Nos volvemos a encontrar hoy día martes 28 de abril, siendo las 8:15 de la mañana. El día de hoy vamos nuevamente a tener una clase de comunicación y el tema que vamos a tratar es la autobiografía. ¿Ustedes alguna vez han escrito sobre su propia vida? ¿Les parece interesante? Muchos confunden lo que es una autobiografía con lo que es un diario. Son dos cosas muy diferentes, no hay que confundirlo. O con una biografía, también es muy diferente. No tiene nada que ver, hoy día vamos a ver por qué. Antes de empezar la clase vamos a hacer una retroalimentación, vamos a recordar la clase anterior y vamos a resolver la tarea que hemos dejado del libro para que ustedes, si por A o B cometieron un error, puedan corregirlo. Recuerda que antes de empezar la clase tienes que lavarte bien las manos durante 20 segundos, luego buscar un lugar apropiado donde vas a estudiar, donde no tengas o no puedas distraerte y así puedas concentrarte exclusivamente en la clase. También pondremos un video en el cual te va a dar una idea que es la autobiografía. Muy bien, comenzaremos viendo primeramente el video. Luego haremos la retroalimentación y continuaremos con la clase y hablaremos un poquito del video, ¿sí? Comenzamos. Que íbamos a ver, en la anterior tuvimos lo que eran los determinantes. ¿Qué son los determinantes? Dijimos que los determinantes eran palabras que acompañaban al sustantivo y ayudaban a identificarlo. Estos siempre iban a concordar con lo que era el género y número. Por ejemplo, aquí al costado nosotros podemos ver, ¿no?, lo que es el perro, dice, ¿no?
Vamos a ver aquí. Vamos a ayudarnos. Muy bien. El perro, ¿no? Perro vendría a ser el sustantivo. El, un, mi, ese vendrían a ser los determinantes. Por lo tanto, el, un, mi, es acompañan al sustantivo y ayudan a identificarlo. No dice la perro, ni dice ese perro, dice el perro. No identificaba que era un perro. Bien, vamos a ver qué tipos de determinantes tenemos. Tenemos los determinantes artículos, demostrativos, posesivos, indefinidos y numerales. Los artículos acompañan al sustantivo para determinarlo, concuerdan con este en género y número. La conversación, el evento. Teníamos los demostrativos, que vendrían a ser lo que indicaban proximidad o lejanía. Por ejemplo, estas motos significa que está cerca, y en lejanía aquella pelota, ¿no? Está mucho más lejos. Los posesivos, los determinantes posesivos vendrían a ser como mi, tú, suyo, míos, suyos, tuyos. Entonces teníamos mi hermano, que ya es posesivo, tu colegio, que significan pertenencia del sustantivo. Indefinidos, estos no indican una cantidad determinada. Por ejemplo, algunos veranos, muchos días, no te dice si son 3 veranos o 2 días, no. En eso se encargan los determinantes, pues sí te indican un número y un orden del sustantivo. Por ejemplo, la segunda puerta, 10º puesto, una mano de plátanos. ¿Recuerdas? Bien, vamos a verlo acá también. Determinantes artículos, el niño, la niña. Concuerdan tanto en género, ¿verdad? Y número. El género es masculino y el número es en singular. La niña también no podría ser el niña ni la niña. Determinantes demostrativos, por ejemplo, ese árbol, ¿no? Y aquella montaña. Posesivos, mis zapatos, tus libros. Numerales, donde hay cantidades, una goma, 2 lápices. Y los determinantes indefinidos, alguna nube, varios peces, donde no nos indican, nos hablan de cantidad, pero no nos indica qué cantidad. Muy bien. Había lo que es esta tarea de libro, del que nosotros estamos viendo en el nivel 1. Acá tenemos que dice, lee la estrofa que creaste en tu libro del área. Los que tenían el libro podían haber leído la página 25-26, pero aún así, sin leerlo, podíamos completar las oraciones con los determinantes adecuados de acuerdo al contexto. Por ejemplo, aquí vemos que decía Juan y Ramiro fueron al parque. Allá acá sería los dos jugarán con sus amigos. Acá vendría a ser sus. Acá vendría a ser el determinante artículo, ¿no? La discapacidad no nos hace menos valiosos. Vamos al tercero, que sería en Lima 2019, los paradeportistas mostraron toda su habilidad en aquella, ya no se estaría hablando demostrativo, competencia, dice, en aquella competencia nuestros de pertenencia compatriotas ganaron varias, ya vendría a ser indefinido, medallas. Entonces ahí ya tenemos en la parte 1, en el número 1 del nivel 1, ya vemos cómo lo hemos resuelto, ¿no? Acá ven, por ejemplo, donde dice en aquella, habla de demostrativo, nuestros sería posesivo y varias sería determinante indefinido. Muy bien, vamos a seguir viendo. La 2 dice, reconoce y subraya los determinantes que se encuentran en el siguiente texto. Vamos a ver acá que nos permite una pluma. Dice, tenemos 3, acá ya tenemos cantidad. Señoras llegaron a la artículo, determinante artículo, la, otra vez la, primera también, determinante numeral. Señora preguntó a qué hora iniciaba la otra, la tenemos acá, ¿verdad? La cita, a lo que respondieron que en pocos también vendría a ser indefinido.
nido. Minutos, la otra la tenemos, otro artículo. Segunda, la segunda conversó con la primera. Segunda conversó con la A también. Segunda, aquí tenemos lo que es, a ver, la conversó con la primera. La segunda le comentó que era su primera. Ah, ya. La segunda habla no de cantidad, sino de personas, ¿no? Que conversó con la segunda, entonces no tendría que ver con determinantes numerales. Y le comentó que esa oportunidad era su primera, su posesivo, primera, ahora sí habla de cantidad, reunión. Tenemos acá otra la tercera con mucha, indefinido, determinante indefinido, amabilidad, respondió que ella venía asistiendo a 4 acá, numerales, ya me habla de cantidad, uniones después de bastante, indefinido, son determinantes, comenzó el otro artículo, el esperado evento. Al culminar las 3, tenemos acá determinante artículo, había iniciado una cantidad también, gran amistad, y desde aquel demostrativo día se reúnen constantemente. Entonces, ¿qué teníamos que hacer acá? Simplemente subrayarlo. Una vez que lo habíamos subrayado los determinantes, me decía en la 3, clasifica los demostrativos que encontraste en la actividad anterior. Entonces, todo lo que eran artículos los poníamos acá. Teníamos ¿qué más teníamos? Teníamos porque la se repetía, teníamos las. En indefinidos teníamos muchas, bastante y pocos. Por aquí vi pocos. Entonces aquí teníamos que escribir muchas, bastantes y pocos. En demostrativos teníamos aquel y esa, o esa y aquel. En posesivos teníamos su posesivo, de su era posesivo, y en numerales teníamos 3, primera, ¿qué más teníamos? 4, y ¿qué más teníamos? 1, y eso lo colocábamos aquí, ¿correcto? Muy bien, seguimos avanzando. Dice, corrige el uso de los determinantes y escribe las oraciones y reescribe las oraciones. Varias compañeros. Si dice que el determinante coincide en género y número, entonces varias compañeros no podría ser. Sería varios compañeros elaboraron carteles para promover la empatía. Entonces acá tendrían que poner varios. Y vendría todo lo demás, ¿verdad? Varios compañeros elaboraron carteles. Esta casa se encuentra a 8 cuadras de la nuestra, ha sido pintada. Esta sería acá al costado. Cuando es 8 cuadras quiere decir que está muchísimo más lejos. Entonces, ¿cómo vendría a ser? Cuando es más lejos, aquella. Entonces vendría a ser aquella. Perdonen la letra, estoy tratando de escribir con el mouse. Aquella casa se encuentra a 8 cuadras de la nuestra. Luego dice, después de esperarlo 15 minutos, dijimos, estamos aquí poco tiempo, así que vámonos. Después de esperarlo 15 minutos, dijimos, estamos aquí poco tiempo, sería mucho tiempo, poco tiempo, así que vámonos. La gente no dice en esta parte de aquí hemos cambiado este y este,
no dice poco, sino cuando espera demasiado. Entonces aquí vendrían a cambiarlo por mucho. Entonces, así tenían que haber corregido. Escribían todo el contexto. Después de esperar los 15 minutos dijimos, estamos aquí mucho tiempo, así que vamos. Luego me dice, transforma los determinantes numerales en indefinidos. Aquí ustedes podían elegir los indefinidos que concuerde con la oración. Resolví varios ejercicios en la práctica de ciencia, ¿no? En vez de decir 14, podrían escribir varios o algunos ejercicios en la clase de ciencia. Los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos obtuvieron 30 medallas. Entonces acá pueden ser varias medallas o en este caso podría ser muchas. Y lo estábamos convirtiendo en indefinidos. Faltan 2 días para la competición. 30 habla de bastante cantidad, ¿verdad? Y 2 habla de poca cantidad. Entonces podríamos ponerlo para que concuerden. Falta. Acá podría ser pocos días para la competición. ¿Se dan cuenta que es sencillo? Facilito, ¿verdad? Luego dicen los perros lazarillos. Lee y deduce los determinantes que se necesitan para completar el siguiente texto. Los perros lazarillos, conocidos como guías o mascotas de asistencia, se trata de caninos adiestrados con el fin de dirigir en la calle a personas ciegas o con impedimentos visuales. Bueno, yo normalmente recomiendo que lean primeramente todo el texto, ¿no? Yo me imagino que ustedes ya lo leyeron, lo estamos corrigiendo, y luego le pongan los artículos, ¿no? También para ayudarnos, dice, ¿no? La calle a personas ciegas con impedimentos visuales. También para ayudarlos en las tareas hogareñas. Acá serían los perros, porque está en plural y es masculino, cuentan con ciertos privilegios o derechos en varios países. Por ejemplo, pueden viajar en el transporte público, mientras cumplen su función o están de servicio. Estos animales deben tener, sería la capacidad para eso son entrenados, de identificar y participar aquellos peligros que puedan poner en línea, de identificar y anticipar aquellos, porque participar no sería, aquellos peligros que pueden poner en riesgo la salud o la integridad física de su dueño. Perfecto. Muy bien. Entonces nosotros hemos colocado, ¿no?, de acuerdo a lo que hemos decidido, los determinantes que se necesitaban para completar el texto. Ahora el texto tiene sentido. Conocidos como guías o mascotas de asistencia, se trata de caninos adiestrados con el fin de dirigir en la calle a personas ciegas o con impedimentos visuales. También para ayudarlos en las tareas hogareñas. Los perros lazarillos cuentan con ciertos privilegios o derechos
en varios países. Por ejemplo, pueden viajar en el transporte público mientras cumplen su función o están de servicio. Estos animales deben tener la capacidad, para eso son entrenados, de identificar y anticipar aquellos peligros que puedan poner en riesgo la salud o la integridad de su dueño. ¿Ya ven? Ahora sí tiene sentido. Facilito, ¿verdad? Luego dice la pregunta 4, que ya es la última, en el segundo nivel, dice: subraya los determinantes posesivos y encierra los pronombres posesivos en las siguientes oraciones. Muchos determinantes con los pronombres se parecen bastante, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos acá como determinantes posesivos mi, y tenemos acá como pronombre posesivo yo, tú, tuyo, ¿no? En este caso tú, tuyo. ¿Y por qué tuyo no lo puedo utilizar como determinante? Porque tendría que ser tuyos o suyos, en este caso suyos. No podría ir en una oración, ¿no? Tuyos zapatos sería sus zapatos, para que sea un determinante que acompañe al sustantivo. Recuerden que esto identifican al sustantivo, no lo hacen que este tenga un sentido. Ya, muy bien, vamos. Esa es tuya. Esta también es un pronombre. Mía es un pronombre, porque no puede ser usado al lado de un sustantivo. Mía zapato. Suya también es un pronombre. En la de más allá. Muy bien. Tus, ahora sí, con un sustantivo, tus juegos son interesantes. Mañana te prestaré los míos. Muy bien. Sus entradas. Sus sí acompaña a este sustantivo que es entrada. No sirvieron, pero las nuestras, esta también viene a ser un pronombre. En el caso de los pronombres, cuando quieres acompañarlo con un sustantivo, este no concuerda, no tiene sentido. Por eso es muy fácil de identificarlos. Ayudaron a otros. Tus, a este sí, dientes es sustantivo, entonces tus sí sería un determinante posesivo. Están blanquísimos. Los míos también es determinantes, porque no podrías decir míos dientes. Los míos también. Muy bien, chicos, hemos hecho una retroalimentación directamente de lo que es la clase, ¿verdad? De la clase pasada, y hemos resuelto lo que es la tarea por si tenían algunas dudas. Y ahora sí, vamos a ver la clase de hoy, que es la autobiografía. Yo a ustedes les había dicho si es que alguna vez habían escrito sobre su propia vida, ¿no? Y si les parecía interesante. Muchas veces cuando nosotros decimos, sí, yo he escrito sobre mi propia vida y lo he hecho en un diario. Pero el diario no es una autobiografía. El diario es donde tú cuentas día a día, por eso es diario, tus vivencias. Hoy me levanté a las 8, tomé desayuno, vino mi hermana Angélica, fuimos al mercado, compramos tal, cuentas tu día a día. En cambio, en la autobiografía no sucede eso, porque evades, ¿no? Momentos que no son importantes. Solamente cuentas en estos acontecimientos muy importantes en tu vida. ¿Y qué es la autobiografía? Muy bien. Autobiografía viene formada de dos voces: auto y biografía. Auto es un prefijo que indica propiedad. O sea, auto viene de propio. Y biografía viene de historia de vida. Habla que cuentas tu vida o cuentas la vida de alguien también. Una biografía puede ser la biografía de Simón Bolívar, la biografía de Miguel Grau, la biografía de Francisco Bolognesi, y estas son escritos por otras personas. En cambio, una autobiografía es la historia de nuestra propia vida. Por consiguiente, la definición de autobiografía es la historia de nuestra propia vida. Nosotros podemos encontrar en muchas fuentes de información diferentes autobiografías y no debemos confundirlas con otro tipo de textos que son, por ejemplo, las biografías o las memorias, que tienen
una estrecha relación con ella, pero no son lo mismo. ¿Qué quiero decir? Hace un momento le decía que la biografía de alguien la puede escribir una tercera persona. En cambio, una autobiografía la escribes tú mismo. ¿Correcto? Entonces, autobiografía viene a ser la historia de nuestra propia vida. ¿Qué características tiene esta autobiografía? Muy bien. Esta autobiografía tiene la característica de ser un texto literario. ¿Por qué es un texto literario? Vemos acá, ¿no? Texto literario. Vamos a ayudarnos con el puntero láser. Un texto literario. Porque indica que es una obra artística, una obra humana. El autor expresa sus emociones, sus pensamientos, sus ideas, sus vivencias. Entonces, esto lo convierte en un texto literario. ¿Qué otra característica tiene? Es un relato verídico. ¿Por qué? Porque nos da a conocer hechos reales. Significa que todo lo que pasa en esa autobiografía es real, es una parte de la vida del autor, de la persona que ha escrito. ¿Qué otras características tiene? En la autobiografía, el autor, quien escribe, a la vez es el protagonista. En esta parte esta es la principal característica que tiene una autobiografía, el autor y el protagonista. Esta historia se escribe en primera persona, o sea, quien escribe es primera persona yo. Si yo escribo mi autobiografía, yo vendría a ser el autor y la protagonista porque estaría hablando de mí y de mis vivencias. Tiene un lenguaje libre. El autor elige cómo va a expresar sus palabras, decide qué lenguaje usar, si es un lenguaje técnico con palabras mucho más específicas o es un lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir coloquial? Quiere decir que es un lenguaje un poco más común, el que el pueblo lo puede entender. Entonces utiliza un lenguaje libre, decide de acuerdo a lo que va a contar qué tipo de lenguaje va a utilizar. No está obligado a utilizar un tipo de lenguaje, como en otros géneros o textos literarios, ¿no? En el cual ellos están obligados a utilizar cierto tipo de lenguaje. Ahora, su estructura es libre. ¿Qué quiere decir? El autor decide de dónde va a presentar los hechos, decide dónde va a contar los hechos. No podemos decirle al autor, oye, ¿sabes qué? Quiero que lo cuentes desde que naciste. De repente el autor de la autobiografía dice, voy a contar mis vivencias que tuve en la cárcel. Por ejemplo, sobreviviendo a Pablo Escobar, Popeye, conocido como uno de la mano derecha de este narcotraficante, él escribe un libro donde dice, sobreviviendo a Pablo Escobar, que cuenta todas sus vivencias en el cual él estuvo en la cárcel. Incluso hicieron una película de esto. Entonces, el autor escribe de acuerdo a lo que él cree. En el video que vimos, la chica contaba, yo nací, me gusta esto, mi mejor amiga se llama tal, voy a la escuela tal. Ella contaba sus vivencias, ¿verdad? De manera resumida, y nos hacía ver que era una autobiografía. Pero en este caso, en la autobiografía tú puedes, o en este caso el autor puede elegir de dónde empezar. Puede empezar desde que nació o puede empezar mucho más adelante, desde que se casó, desde que tuvo sus hijos, o puede contar una autobiografía como Ana Frank. Ana Frank cuenta todas sus vivencias también directamente desde que tuvo que vivir en la Segunda Guerra Mundial. Detalladamente va contando Ana Frank en su diario, porque lo empiezan a resumir. Lo hacen ver cómo es que ella iba viviendo el día a día, ¿no? Y ella convertía ese diario como en una autobiografía, porque había partes que ya no decían son las 8:15 de la mañana, ella ya resumía todo y ponía las partes importantes directamente. Si tú lees el libro de Ana Frank, te vas a ir dando cuenta que partes eran diario y parte era como una autobiografía, donde ella ya no ponía horas, donde ella ya no ponía días exactos, ¿no? Simplemente a veces resumía, han pasado una semana, ¿no? Y estamos en esta situación, por ejemplo. ¿Qué estructura tiene?
Primeramente, cuando tú escribes un diario, tiene una introducción, luego tiene un desarrollo y al final tiene un cierre. En la introducción, el autor se presenta e indica datos sobre el lugar, fecha de su nacimiento. Pero si este autor no empieza desde su nacimiento, puede indicar también, o sea, dónde iniciaron, desde dónde inicia a contar los hechos, ¿no? Puede decir, todo empezó cuando nos encontrábamos y yo estaba en quinto de secundaria y esto sucedía de esta manera. En el desarrollo presenta información sobre sus estudios, logros, trabajo, vivencias más importantes, etcétera. Como digo, ¿no? Puede empezar desde sus estudios, desde su trabajo, desde que se casó, no necesariamente va a empezar el autor directamente desde su nacimiento, pero hay autores, autobiografías que sí empiezan desde ahí. En el cierre, el autor resalta o valora los aspectos de su vida, saca las partes más importantes, ¿no? Al final dice, esto me deja como lección tal, voy a recordar siempre este momento de mi vida que ya lo habríamos leído en la autobiografía. Acá vemos que dice biografía, porque el que está escribiendo esta parte es una tercera persona. Pero vamos a hablar de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela, Nelson Mandela, él llega a escribir una autobiografía de lo que él había pasado. Él fue un activista, abogado político, él luchaba, dedicó su vida por las igualdades raciales. Había mucho poder, segregación racial en África y se lucha pacíficamente con la segregación racial en África. Instaura un modelo político democrático en Sudáfrica. Él llegó a ser presidente de Sudáfrica en el año de 1994 y 1990. Aparte de eso, él ganó un premio Nobel por la Paz en 1994. Él luchó mucho sobre la supremacía del hombre blanco. Llegaba el hombre blanco y quería mantener la esclavitud sobre los negros allá en Sudáfrica. Y él buscaba la igualdad entre seres humanos. Una de las frases que a mí me gustó mucho del libro de Nelson Mandela, que él siempre solía decir, era: la muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, él lo hablaba porque era presidente, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que por lo tanto dormiré por toda la eternidad. Otra de las frases que mucho llama la atención es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se instruye, esa persona se dedica a estudiar, aprende, conoce, no va a venir alguien y la va a engañar, porque esta persona sí conoce, ha leído, ha estudiado, sabe cuáles son sus derechos y no se va a dejar pisotear. Entonces, educarnos es muy importante, no solamente porque vamos a poder tener un mejor trabajo, una buena carrera, vamos a tener una mejor vida, sino porque tampoco vamos a permitir que venga alguien y pisotee nuestros derechos. Como dice, el pecado de un pueblo es su ignorancia. ¿Por qué? Porque como en una parte de la Biblia dice, mi pueblo peca por ignorancia y muere por ignorancia. ¿Por qué? Porque no conoce, porque no lee. Ahora, a estas alturas, muchos chicos no les gusta leer, no quieren aprender, no quieren instruirse, crecer mentalmente. Les da flojera todo, no quiero conocer. Pero si tú conocieras tus derechos, no va a venir una tercera persona y te va a pisotear, porque sabe cuáles son tus derechos y tú puedes defenderte. Pero si no los conoces, este va a venir, te va a mentir, te va a pisotear y va a hacer contigo lo que quieres y tú no vas a saber cómo defenderte. En la autobiografía de Nelson Mandela, yo saqué un fragmento del libro, se llamaba Viaje, el largo camino a la libertad, escrito en 1994. Él escribe acá, ¿no? Nací el 18 de julio de nací, o sea, habla él, ¿no? Él mismo lo cuenta. Tú ya cuando lo lees, ya escuchas como una tercera persona que está contando.
Nací el 18 de julio de 1918 en Embeso, una diminuta aldea en la ribera del río Embash, en el distrito de Untata, capital de Transkei. El año de mi nacimiento fue el del fin de la Gran Guerra, el de una epidemia de gripe que mató a millones de personas en todo el mundo. Uy, me siento identificada ahora que estamos viviendo justamente con el coronavirus, una pandemia. Entonces, él nació justo en el fin de la guerra y en el cual había una epidemia de gripe que mató a millones de personas en todo el mundo. Y él de la presencia de una delegación del Congreso Nacional Africano en la Conferencia de Paz de Versalles para exponer las quejas del pueblo negro sudafricano. Embeso, no obstante, era un lugar apartado, un pequeño asentamiento alejado de los grandes acontecimientos del mundo, donde la vida continuaba en gran medida como hacía 100 años. Él cuenta que su pueblo no tenía cambios. El Transkei se encuentra a unos 1.200 kilómetros al este de Ciudad del Cabo y a 900 al sur de Johannesburgo. Está situado entre el río Kei y la frontera con Natal, con las abruptas montañas Drakensberg al norte y las azules aguas del Índico al este. Es una hermosa tierra de suaves colinas, fértiles valles y un millar de ríos y arroyos que hacen que el paisaje sea verde incluso en invierno. El Transkei es una de las mayores divisiones territoriales de Sudáfrica, con una superficie del tamaño de Suiza. Tenía una población de unos 3 millones de xhosas y una pequeña minoría de basotos y blancos. Es el hogar del pueblo Tembú, que forma parte de la nación Xhosa a la que pertenezco. Mi padre, Galdán Henry Maskanyiswa, era un jefe tanto por derecho de sangre como por tradición. Fue confinado como el jefe de Embeso por el rey de la tribu Tembú, pero bajo el dominio británico. Bajo el dominio británico quiere decir que los blancos mandaban en esa tribu. Fue confirmado como jefe de Embeso, dice su padre, ¿no? Su elección debía ser ratificada por el gobierno, que Embeso estaba representado por un comisario residente local. Como jefe designado por el gobierno, tenía derecho a un estipendio y a uno de los pastos comunales. Aunque el papel de jefe era venerable y digno de estima, se había visto desgradado, hacía ya 75 años, por el control de un gobierno blanco escasamente comprensivo para con los africanos. Él cuenta que en esa época los británicos mandaban sobre su pueblo y los trataban con desigualdad, en el cual el blanco tenía la supremacía, el blanco mandaba y el negro tenía que obedecer. Este es un fragmento donde inicia la biografía de Nelson Mandela. El libro es muy extenso y es bastante complicado a veces de leer. Hay que tener un diccionario al lado para que ustedes puedan ver o buscar el significado de algunas palabras, del cual ustedes no van a conocer qué es lo que quiere decir o qué significa. Pero es un libro muy, muy, muy bueno que nos enseña, nos hace reflexionar. Y así como Nelson Mandela, tú también puedes escribir una autobiografía. Pero ¿cómo escribo mi autobiografía? Bueno, vamos a ver los pasos. Para eso vamos a trabajar el libro. Tenemos en el libro de actividades, vamos a ver, esta es la página del libro de actividades, para no equivocarme. Trabajamos la página 40, 41 y 42, donde dice: planifica, lee el acróstico que elaboraste en tu libro de área. En el libro del área te piden lo que es un acróstico para que trabajes, donde te dice que con la palabra autobiografía, ¿no?, realices el acróstico. Determina los siguientes aspectos antes de redactar tu texto. Bueno, el acróstico
que elaboras, en este caso no te lo he pedido, ¿no? Vamos a trabajar directamente con la pregunta A. Determina los siguientes aspectos antes de redactar tu texto. Propósito, ¿para qué lo escribirías? ¿Por qué escribirías tu autobiografía? Luego, destinatario, ¿a quién estaría dirigido tu texto? Muchas autobiografías están dirigidos al público, o puede estar dirigido a amigos, o puede estar dirigido a sus padres o nietos o hijos, etc. Registro lingüístico, ¿qué lenguaje emplearías? Como le dije, a la autobiografía el lenguaje es libre, o de repente tú quieres escribir con un lenguaje más técnico o uno más coloquial. Completa el siguiente esquema para elaborar tu autobiografía. Vas a llenar tus datos personales como tu nombre, aquí, tu nacimiento, fecha, lugar, quién es tu papá, quién es tu mamá, en este caso tus padres, quiénes son tus hermanos y cuáles son tus pasatiempos favoritos. Recuerda qué eventos o logros han sido importantes para ti. Un poco sobre mí, acá vas a contar un poco sobre ti, dice, ¿no? Acá dice eventos y acá dice logros. Acá vas a poner los eventos que tuviste y acá qué logros obtuviste. Fui primer premio en el concurso de matemáticas, segundo premio, qué eventos estuve en la feria del libro, en la feria de ciencias, estuve en la expodanza. Luego te dice organiza, planifica la redacción de tu autobiografía completando el siguiente esquema. Introducción, ¿cómo presentarás tu vida? Puedes iniciarlo, nací el día tal, mis padres fueron, estudié en la escuela tal, ¿no? Y la conclusión, ¿cómo te ha parecido tu vida? Y ahí vas a poner, yo creo que he tenido una vida bastante feliz, bastante triste, o creo que he tenido una vida con muchas dificultades. Eso ya va a depender de lo que tú escribas. Relee las ideas que anotaste y organiza tu texto tomando en cuenta su estructura, título, inicio, nudo y desenlace. Toma en cuenta los elementos de la autobiografía. ¿Cuáles eran los elementos de la autobiografía? Lo habíamos visto. El inicio, el desarrollo, ¿verdad? Su estructura, ¿no es cierto? Crea un título llamado que sintetice tus datos biográficos o haga énfasis en un evento. Este es el título que tú le vas a poner a tu autobiografía, ¿no? Revisa con tu profesora en la sección corrige los indicadores de evaluación que debes tener en cuenta para redactar tu texto. Luego redacta tu autobiografía en el espacio propuesto. En este caso te pide que me lo muestres para que yo pueda ver en qué te has equivocado antes que tú escribas lo que es tu autobiografía. Utiliza conectores de secuencia para dar continuidad a tu biografía, como a continuación, por consiguiente. Emplea correctamente la tilde en interrogativo y exclamativos, así como los determinantes. Pones el título, tu introducción, tu párrafo. Luego continúas con un párrafo 2 y la conclusión de tu biografía. Luego lo revisas, corriges las fallas que puedes tener, lo lees nuevamente y luego lo resaltas como dice Lolo. Vamos a leer. Revisa si tu autobiografía guarda relación con lo planificado. Comprueba que tu texto cumple con el propósito planteado. Verifica que en tu autobiografía no hayan ideas sueltas o que desvíen el tema. Cuando tú escribes una autobiografía tiene que tener un fin, un fundamento. ¿Por qué lo escribo? ¿Te acuerdas? Verifica muy bien. Intercambia tu trabajo con un compañero, en este caso no se puede, y pídele sugerencias para mejorarlo. Resalta tus logros. Corrige el texto y reflexiona sobre su elaboración. Indicadores. Si el título se relaciona con los hechos importantes de la biografía, le pones un check o no para que puedas corregirlo. Las ideas son claras y relacionas entre sí a través de los conectores, también lo pones ahí. Responde a la estructura de la autobiografía. Tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. La autobiografía fue escrita en primera persona, o sea, tú cuentas. Nací, yo hice esto, mi amiga. ¿Presenta corrección ortográfica y gramatical? Sí. Escribe un texto nuevamente teniendo en cuenta las sugerencias. Incluye imagen. Este texto que vas a escribir aquí lo vas a escribir ya en tu cuaderno, donde ya vas a poner tu autobiografía y vas a pegar algunas fotos tuyas si las tuvieses, o en caso las puedes ilustrar como una historieta, ¿no? La ilustras al costadito, pones las imágenes de cómo fue tu historia.
Muy bien, eso es hasta la tarea que nosotros vamos a hacer. En la próxima clase vamos a hacer una retroalimentación de la autobiografía y veremos pues algunas autobiografías de algunos compañeros, cómo es que ellos lo han escrito, ¿no? Y así podemos corregir si es que hay algún tipo de falla. En ese caso eso sería toda la clase de hoy. Espero que le hayan gustado. Porque puse a Nelson Mandela porque me pareció que su autobiografía es un ejemplo. Es un ejemplo de vida de una persona que luchó muchísimo por los derechos de las personas morenas en Sudáfrica, ¿no? De los negros de Sudáfrica, del maltrato que ellos tenían y la desigualdad y el racismo que ellos estaban viviendo. Y si ustedes por ahí ven otras autobiografías, las pueden leer y eso también las pueden ayudar a ustedes a que puedan realizar su tarea de libro. Cualquier duda, ya sabes, puedes escribírmelo directamente por la mensajería de la plataforma entre las 8:15 y 9 de la mañana, en el cual yo estaré conectada, o puedes mandarme un mensaje de voz o de texto a mi WhatsApp al 924-102-196. Eso sería toda la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, chicos. Un besote muy grande. Pórtense bien. ¿Sí? Los quiero mucho. No salgan de casa. Nos vemos hasta la próxima clase. Bye, bye.